Bienvenidos al podcast Ayurvédate, un espacio creado para tu inspiración, motivación y para que reconozcas tu poder de autosanación física, mental y emocional. Hola, para este episodio de hoy, que es un episodio muy ayurvédico, vamos a hablar de los 6 sabores de los alimentos y de los efectos que tienen los 6 sabores en los alimentos, cuáles alimentos en general, obviamente no tengo la lista infinita, cuáles alimentos van a tener estos sabores. Y entonces ahí con esa información nosotros, dependiendo de lo que necesitemos, pues elegimos las combinaciones y los alimentos que nos ayuden a lograr lo que necesitamos. En Ayurveda hay 6 sabores. Está el picante, el amargo, astringente, dulce, salado, ácido. Resulta que entre estos 6 sabores se distribuyen todos los alimentos y que estos 6 sabores también están relacionados con los doshas. Obviamente en Ayurveda todo está relacionado con los doshas. Cada dosha tiene sus sabores que lo desequilibran y sus sabores que le dan equilibrio. Entonces, dependiendo de la cualidad del sabor, que ya se les voy a explicar, es que el dosha recibe bienestar, es decir, que lo mantiene en balance o lo ayuda a bajar si se subió o que lo sube y lo saca de su balance, es decir, lo descuadra. Entonces, les voy a explicar sabor por sabor qué hace y si sube o baja el dosha, es decir, se lo descuadra o lo cuadra, y cuáles grupos de alimentos están en general en estos grupos de sabores. Entonces, empecemos por el más livianito, que es el sabor amargo. El sabor amargo tiene un efecto de ligereza en el sistema, como de, no es que depure, pero sí seca. Da ligereza y seca un montón. Entonces, si da ligereza y seca un montón, este personaje eleva, es decir, descuadra, saca de su balance a Vata dosha. Recordemos que Vata es el viento y entre paréntesis va en dominancia el elemento aire combinado con el elemento éter. Entonces, el sabor amargo descuadra a Vata. ¿Por qué? Porque es más de lo mismo. Hay una ley universal que utilizamos en Ayurveda que se llama lo semejante aumenta lo semejante. Es decir, si yo doy más de lo mismo, eso se va a congestionar de lo mismo y va a haber dañitos. En este caso, el amargo le hace dañito al Vata porque son las mismas cualidades frías, secas y ligeras que el Vata. Como que algo que es amargo. El café es amargo. El chocolate puro, el cacao al 100% es amargo. La penca sábila, la cúrcuma, el té, los tés, el té verde, el té blanco, el té rojo, todos estos, los que tienen cafeína, ¿no? No las infusiones frutales. ¿Qué más es amargo? El diente de león es muy amargo, por ejemplo. Entonces, si una persona con cualidades bata o con desequilibrios bata está haciendo una terapia o está haciendo como una limpieza hepática o yo qué sé, con diente de león, es probable que le ayude al hígado, pero que no le ayude a él en las otras cositas. Entonces, ahí es donde se empiezan a tomar las decisiones sabias. Espero estar explicándome. Entonces, resulta que el sabor amargo lo vamos a usar cuando yo no estoy embatada o bata no es mi dosha dominante y cuando yo necesito sentirme fresca, ligera y secar algo. Por ejemplo, cuando estoy encafada, es decir, cuando se me subió el kafa, porque resulta que el bata al elevar, perdón, resulta que el sabor amargo al elevar bata da balance a pita y kafa. Descuadra bata y le da armonía al pita y al kafa. ¿Por qué? Porque el pita necesita frescura, el sabor amargo se lo da. Pita necesita ligereza porque tiene agua, entonces el sabor amargo se lo da. Pita necesita secarse un poco porque también tiene agua y eso es grasita, entonces el sabor amargo se lo da. Y exactamente ocurre lo mismo con Kapha. Si bien Kapha es fresco y el sabor amargo lo va a poner más fresco, tiene otras dos cualidades, bueno, tiene muchas otras cualidades, pero tiene dos muy importantes que Kapha necesita sí o sí constantemente, ligereza y sequedad porque Cafa es pesado, muy lubricado y frío. Entonces, como necesitamos contrarrestar esas cualidades pesadas y lubricadas del Cafa, el sabor amargo se lo entrega. Entonces, por ejemplo, eso no quiere decir que entonces las personas con un cuerpo CAFA o con una mente CAFA, ¿qué es una mente CAFA? Una mente encafada es una mente muy estática, con letargo, con pereza, con falta de motivación y creatividad,
y con ganas de que todo se quede igual. Eso es una mente kafa. Entonces, si yo estoy así, o mi cuerpo tiene sobrepeso, o tiene diabetes, o tiene quistes de grasita, ¿no? O tiene colesterol alto, que es un desequilibrio tipo CAFA, resulta que el sabor amargo va a ser amigo de estas condiciones y de este tipo de personas. O si simplemente me excedí en fiestas, me excedí en peso, en comida y en esto, y siento que me subí de peso y quiero combinarlo de tal forma para que me ayude rápidamente a equilibrarme de nuevo, el sabor amargo de forma responsable, hace esto. Cuando digo responsable es que yo conozco los humanos, yo conozco mi gente. Y cuando yo digo que el café es amargo, entonces dicen, ay, entonces yo quiero bajar de peso, entonces me voy a tomar 6 cafés al día. Más no es mejor. Recordemos que hay una dosis con todo en la vida. Con todo en la vida hay dosis. Y no solamente con alimentos, y mucho, y sobre todo con las hierbas. Las hierbas tienen sus dosis. Y es muy importante respetarlas porque en el momento en el que yo sobrepaso la dosis, deja de ser remedio y se convierte en veneno. Por favor, 6 tazas de café no son buenas para nadie en ninguna condición, pero tú sabrás tu vida, tu cuerpo, tu situación, para no decir tu problema. Pero yo aquí estoy siendo responsable diciéndoles la información que yo sé y que he visto. Resulta que el café, así como el té y el chocolate, son estimulantes y eso lo que hace es alterar el sistema nervioso. Si eres una persona con tendencia a desequilibrios tipo bata o con cuerpo bata, un desequilibrio tipo bata de nerviosismo, ansiedad, inseguridad, falta de foco, concentración, bueno. Y si tú eres una persona que tiende a esto, aparte, o tu cuerpo es flaquito, flaquito y tiendes a perder mucho peso con facilidad, mucho músculo, mucha grasa, resulta que el sabor amargo no es tu amigo, y mucho menos 6 tazas de café, ni 4, ni 3. Si eres muy amante del café, negociemos una, que cuál es la más importante para ti y quédate ahí. Pero si no terminas de compensar tus excesos de bata con los otros sabores que ya les voy a explicar durante el día y con las otras prácticas y rutinas durante el día, pues vas a embatarte y mucho. Entonces, si estás embatado, si eres muy bata de cuerpo y o mente, y estás consumiendo muchos alimentos de sabor amargo como los que ya dije, entonces es momento de cambiar esto porque te estás embatando, porque te estás alimentando más de lo mismo. Por el contrario, si tienes una mente y o cuerpo tipo pita o cafa, resulta que el sabor amargo sí es amigo tuyo en dosis, en la dosis responsable, y la dosis responsable es tuya, porque no es lo mismo la dosis para una persona con un cuerpo y una mente que la dosis para otra persona con otro cuerpo y con otra mente. Pero definitivamente, mucho de algo no es bueno para nadie, en ninguna de las presentaciones, de ninguna situación ni alimento en la existencia. Pero bueno. Entonces, el sabor amargo, para resumir, no es amigo de bata y sí es amigo de pita y cafa. Muy bien, porque él seca y porque enfría. Y bata no quiere estar más seco y más frío, y pita sí quiere estar frío y más sequito, y cafa definitivamente quiere estar más seco, porque su piel es muy grasosa, su pelo es muy grasoso y porque tiende a acumular más grasa, ¿ok? Muy bien, ese fue sabor amargo. Ahora vamos con el sabor picante. Muy amado por muchos, detestado por otros. Es un sabor muy latinoamericano, y es un sabor muy indio. En India, yo creo que en Asia en general, pero en India el sabor picante es muy importante. Y en Latinoamérica el sabor picante es muy importante dependiendo del país, sobre todo los países y los superiores de Sudamérica, los más del sur, en mi experiencia no tanto, pero esto es muy personal, ¿ok? Entonces el sabor picante tiene un efecto muy maravilloso, que es limpiar y depurar. El sabor picante eleva la temperatura del sistema claramente, y lo más importante es que depura, limpia, saca, quema, reduce. Eso es. Y si yo quiero todo lo anterior, entonces ese es un sabor que debo integrar en mis platos. En módicas porciones, recordemos la dosis, la dosis. El sabor picante claramente está conformado por, hay una cosa que no les he dicho, para no enredarlos, pero les voy a decir. Los sabores, como tienen doshas asociados, obviamente tienen elementos asociados, porque es que los doshas son combinaciones de elementos. Entonces vienen las combinaciones de elementos que hacen los doshas, y los doshas están integrados o están relacionados con los sabores. Entonces,
En este caso, los elementos asociados al sabor picante son fuego y aire. Cuando tú te imaginas algo picante, es algo que no tiene peso, que es una cualidad del aire, y algo que está muy caliente, que es una cualidad del fuego. En el caso del amargo, que no les dije, es una combinación entre espacio con aire, es decir, es como el espacio vacío lleno de aire, es decir, el espacio sideral, literal, es como el universo. Ese es el elemento, esos son los elementos del sabor amargo. Entonces, volviendo al picante, aire con fuego, es decir, que estos dos doshas están involucrados. Si el aire del bata está metido en un sabor, entonces aquí tengo que pararle bolas al bata. Si el fuego del pita está metido en un sabor, entonces aquí le tengo que parar bolas al pita. Entonces, por eso el sabor picante descuadra bata y descuadra pita. En estos días estaba donde la ginecóloga y mi ginecóloga es bata en cuerpo, en mente no, ella es pita, pero su cuerpito es bata. Y estábamos hablando de sus alimentos y digestión, bueno, y me dijo que ya se dio cuenta que la cebolla le cae mal, que es picante, y que el ajo le cae mal, que es picante. Y resulta que, claro, que le cae mal porque en su sistema digestivo ella está embatada, es decir, en un sistema digestivo embatado es que tiene mucho aire y que se llena de aire fácilmente, entonces se inflama y hay dolor y hay producción de gases. Entonces, cuando ella consume cebolla y cuando ella consume picante, que por cierto le encantan, en este caso ajo, cuando consume ajo y cuando consume cebolla, pues resulta que como el picante tiene aire asociado, esa cantidad de aire se concentra con su cantidad de aire, que es mucha, en la panza y en el colon y hay inflamación. Entonces ella me dijo, ya me di cuenta que entonces me inflamo cuando como cebolla y ajo. Y yo le dije, pues entonces saltea la cebolla. Cuando salteamos la cebolla, se hace un efecto más dulzón de este vegetal, sin dejar de ser picante, claramente, pero se suaviza un poco el picor y adicional, como está lubricada, al yo lubricar algo, reduzco la cantidad de bata en el alimento o en la piel o en donde sea. Y así el bata ya no tiene tanta fuerza. Entonces, por eso las personas que son báticas o que tienen este problema digestivo, que cuando comen algo, sobre todo picante, se inflaman, en este caso hay que saltearlo con aceite de oliva o ghee para que se lubrique y para que se active su dulzor y así se reduce la cantidad de bata en el alimento y así no meto tanto bata en mi sistema digestivo y el sistema digestivo no me responde con más aire. ¿Ok? Entonces, el sabor picante, como les estaba diciendo, tiene un efecto depurador, limpia. Por eso, cuando muchas personas están con muchas agüitas y comen picante, pues empiezan a descongelar, así, empiezan a moquear, a sudar. Yo tengo un amigo que suda cuando está comiendo picante y hasta el pelo se le moja. El picante haciendo su efecto. Entonces termina con el pelo así indio que tiene, con unas goticas en la punta y todo del exceso, pero bueno, bendito. Cuando yo me quiero limpiar, cuando yo siento como que estoy como, me siento sucia, así como que estoy mugrecita por dentro, como que tengo que le eché mucha basurita al sistema y quiero empezar a limpiarlo, empiezo a comer un poquito más picante. Como a mí no me gusta mucho el sabor picante en como los alimentos muy picantes, lo que hago es que combino especias picantes en licuados. Me hago un batido verde que eso lo que es súper amargo, astringente, picante. Entonces ahí lo que estoy haciendo es elevando mucho mi bata, que tengo que tener mucho cuidado con eso, para hacer la depuración en el tiempo que yo me quiero depurar, que no puede ser más de una semana porque me empiezo a sentir muy embatada, me empiezo a sentir súper seca. Entonces, cuando necesitamos limpieza, por ejemplo, hacer esto después de momentos de exceso, de viajes, de vacaciones, de fiestas, etcétera, hacerlo como por una semanita o un par de días y ayudarle al cuerpo entre estas combinaciones que ya les voy a decir, y ayunos y mucha agua y ejercicio, el cuerpo simplemente vuelve y se cuadra y todo bien. Y no estoy hablando de cuadrar el peso, ojo, humanos, humanas sobre todo, que están escuchando esto. Esto no es para que entonces ustedes enloquezcan a consumir alimentos picantes para bajar de peso, porque lo que están haciendo es deshidratarse y embatarse. Cuidado con esto. Seamos responsables y entendamos que el cuerpo es el cuerpo
que tiene sus puntos óptimos y cuando yo no lo siento óptimo, pues hago algo para ayudarle a que él se regule y pues tenga su balance, pero eso no quiere decir que si mi mente egoica me está diciendo que yo considero que tengo que bajar de peso porque la sociedad si no, entonces me sacan del grupo de WhatsApp, ahí vamos a tener un problema porque te vas en el exceso y te vas a hacer más daño de lo que tú crees, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los alimentos picantes? Pues todos los que uno siente, que genera calor y que se siente picantico en la boca. Jengibre, rábano, ajo, cebollas, todas. Pimientas, todas. Las especias que utilizamos mucho en Ayurveda, pero especias como comino, coriandro, em, como la mostaza, el fenogreco, y ya entramos pues con las combinaciones de las salsas picantes, de el ají, bueno, y de todos estos condimentos que hacen que los sabores como que sean un poquito más explosivos y el sabor picante hace esto. ¿Quién es amigo del picante? Cafa. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que Cafa no tiene. El sabor picante es ligero, no tiene peso, y es caliente y seca. ¿Qué es CAFA? CAFA es pesado, tiene mucha lubricación es fresco, ¿no? Entonces lo que hace el picante es compensar absolutamente todo lo que CAFA es. Entonces cuando yo estoy encafada y cuando yo necesito todas estas cosas, limpiarme, depurarme y ponerme más ligera y elevar un poco mi temperatura, pues el picante es ayuda. Eso no quiere decir, ojo, que entonces ahora voy a poder comer picante 4 veces al día. No, sino que lo voy a integrar, por ejemplo, con una agüita de jengibre en las mañanas. Me hago, por ejemplo, el desayuno, unos huevos con rábano y picante, perdón, y pimienta al desayuno, aunque Cafa no desayuna, pero bueno. En las tardes o al mediodía puedo comer algo que tenga cebolla, un poquito de ajo y lo combino con otros vegetales que ya voy a hablar de la astringente y etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que entonces yo voy a comer picante a 2 manos porque lo que vamos a hacer es generar gastritis, úlcera, esto, porque cuidado con la dosis. No me voy a cansar de repetirlo. Por ejemplo, en mi batido depurador, cuando yo me siento así como medio escuadrada, va a alimentos astringentes, que ya voy para allá, y van a alimentos picantes. Y en los picantes normalmente yo uso pimienta, rábano y jengibre. El rábano y el jengibre tienen una excepción. Estoy hablando del jengibre en raíz, no estoy hablando del jengibre en polvo. El único que puede comer jengibre en polvos, ay Dios mío, jengibre en polvo, sin tener contraindicaciones es CAFA. Para pita y para bata, el jengibre, yo sugiero que siempre sea en raíz, porque tiene esa agüita que lubrica un poco y que no hace que ese picor se suba mucho, ¿no? Entonces, el jengibre en raíz y el rábano tienen excepciones para pita. Pita no es amigo del picante claramente porque es más de lo mismo. Pita es caliente y el picante es caliente. Entonces, cuando Pita come picante, se incendia. Punto. ¿Sí? Pero el rábano y el jengibre no hacen eso con Pita. El rábano en cualquiera de sus presentaciones puede ser rojo o blanco y el jengibre en raíz. En dosis responsables, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una cualidad que es un poquito más neutra. Ellos, si bien son picantes, pero tienen esa cualidad especial que su comportamiento no permite que Pita se incendie cuando lo tome, cuando lo coma. Por eso, esos son mis picantes. Mis picantes son jengibre, pimienta negra y rábano. La pimienta negra sí es picante con toda y eleva pita, pero yo la utilizo en dosis pequeñas y cuando necesito como meterle un poco más de rábano y jengibre a mi cuerpo porque me siento sucia, porque me tengo que limpiar, entonces lo integro dentro de mi licuadito y ahí van las otras cosas que ya vamos a ir a la astringente. Y va un poquito como medio rábano y va un poquito de jengibre rallado, ¿ok? Entonces, esos picantes a mí en mi digestión pita y en mi cuerpo pita me hacen bien, ¿ok? Y así no me incendio y no me da mal humor y no me irrito y no pasa nada. Muy bien. Y claro, va la pimienta negra ahí también, pero yo sé hasta dónde la puedo usar.
Yo ya he ido aprendiendo, con el ensayo y error en mi cuerpo ya he ido aprendiendo. Entonces, el sabor picante que hace, limpia, depura el sistema, derrite las agüitas, derrite las grasitas, derrite las cositas adentro y hace que salgan a través del sudor, la orina, las heces, porque si comiste mucho picante, pica al entrar y pica al salir, ya sabemos, y los que no saben, pues no tienen por qué experimentar esto, pero bueno. Si yo soy bata o estoy muy embatada o soy muy pita, estoy muy empitada, es decir, muy pita es con un cuerpo atlético, pero con una temperatura alta, irritable y tendencia a la necesidad de control, pues el sabor picante no es amigo tuyo, porque te vas a incendiar. Y al pita le encanta el picante, le encanta el ají, le encanta el ajo y le encantan las salsas estas rojas tenebrosas y todo lo que sea así súper irritante para irritarse más. El sabor picante irrita y si eres pita, tú eres irritable y sobre todo si no te has trabajado, o sea, si todavía eres un dragón joven, como lo hablé en un episodio que no me acuerdo cuál es, si todavía eres un dragón joven, te irritas fácil, entonces el picante definitivamente no es tu sabor, ¿ok? Se puede integrar porque el plato completo en Ayurveda tiene los 6 sabores, pero no sé, como un poquito de rábano y jengibre por aquí, todo bien, pero no con esas salsas tenebrosas mexicanas que no puedo con ellas. Em, que son muy buenas para el kafa, pero que no son buenas ni para el bata ni para el pita. El picante irrita a pita y en bata él, como que hace que se inflame mucho bata, ¿ok? Ahora vamos para el sabor astringente. El sabor astringente es la combinación de estos dos elementos. Es aire con tierra. ¿Qué dosha tiene aire? Bata. ¿Qué dosha tiene tierra? Kapha. Resulta que la tierra, si no se humedece, es súper seca y el aire es muy seco. Y resulta que la tierra pues es así arenosa, seca, como muy porosa. Entonces, estas cualidades combinadas con el aire del bata en el sabor astringente hace que predomine la fuerza del bata. Me explico. El sabor astringente eleva bata, es súper batudo, es frío y es súper seco que podrían decir que tiene el peso del CAFA, sí, pero es un peso seco. Entonces es como una combinación muy seca. Por eso es más la fuerza de escuadrar bata que de escuadrar CAFA. Es más, el sabor astringente es amigo de CAFA. Se lo traté de explicar de tal forma que no los enredara. Espero no haberlos enredado. Astringente no es amigo del bata y sí es amigo del CAFA y sí es amigo de pita. El astringente tiene todo lo que pita no tiene eh, tiene la sequedad que CAFA necesita y tiene todo lo que es bata. Entonces, por eso, las personas muy embataditas, cuando comen mucho astringente, se inflaman, se llenan de aire, se secan, se les empieza a caer el pelo, se secan los labios, les empieza a dar como dermatitis, bla, bla, bla. ¿Ok? Y estreñimiento mucho, porque no, aquí en el astringente no hay nada lubricado, todo es muy, muy sequito. ¿Qué es astringente? Las hojas verdes. Por eso a los bata, las lechugas y todas estas hojas muy crudas y menos los repollos. O sea, el repollo blanco, el kale y todas estas hojas que son un poco más gruesas y difíciles de digerir son muy astringentes, muy difíciles de digerir, especialmente para el bata. Entonces, todas estas hojas, desde las más livianitas hasta las más gruesas. El brócoli, la coliflor los granos, todos los frijoles, todas las lentejas, garbanzos, todo esto hace parte de astringente. El plátano verde o el guineo verde también es astringente. Vean que todo es como muy verdecito. ¿Qué más es astringente? La cúrcuma es supremamente astringente. Ella es amarga, astringente. Mm, ¿Qué más es astringente? Ahí quedé, no me acuerdo de más. Para decirles que de pronto mi memoria me falla ahorita. En mi blog, en la página de mahatayurveda.com, en el blog, o vayan a la lupita de búsqueda, ponen 6 sabores. Hay un artículo súper completo de los 6 sabores con una tabla que dice qué alimentos son buenos para cada dosha, dependiendo del sabor, ¿ok? Para que no nos enredemos aquí con esto. Entonces, por eso, a las personas que tienden a tener una digestión que se inflama fácil, que se llenan de aire y que les empieza a doler, como consumir estos alimentos en exceso o mal cocinados,
tienen unos efectos supremamente negativos para esa digestión bata, sobre todo para las personas que sufren de estreñimientos o de diarreas, así como, y que oscilan como, mejor dicho, como con colitis o con colon irritable. Consumir estos alimentos en grandes cantidades, mal combinados y mal preparados, es fatal, la muerte. Por eso les voy a dar tips. Es muy importante que si yo tengo esta digestión así, que me lleno de aire, que me duele, que me estriño y esto y tal, si voy a comer hojas que no sean ni kale ni repollo, que sean más como de pronto espinaca, selga, maceradas en aceite de oliva con sal o con ghee. Es decir, le echo sal a las hojitas y aceite de oliva y las macero con la mano. No sé si me están viendo, pero simplemente como machacarlas con la mano para quitarles, para cocinarlas en frío, se llama eso, como cocción en frío, y así yo las digiero y las recibo muchísimo mejor, pero tienen que estar lubricadas. Si tú no lubricas las hojas que te comes, es muy posible que te inflame. En casos como el cilantro, el perejil y esto, no hace tanto efecto porque son hojitas muchísimo más fáciles de digerir. Es más, son muy digestivas, entonces no aplica tanto esto, pero sí para las hojas más grandes. Como la lechuga, si no está bien lubricada y como que queda rarito macerarla o cocinarla en frío, bájale la cantidad de lechuga. Definitivamente, mientras te arreglas, no, o no comas o evita consumir repollos o kale. Y todo esto siempre, por ejemplo, las hojas verdes, si tienes este problemita, combínale uvas pasas o arándanos secos para que ese dulzor te compense este exceso de sabor astringente. Eso es un buen tip ahí. O también le puedes picar como unos pedacitos chiquitos de mango dulce o mandarina dulce, así como para que te ayude a compensar ese exceso de... O ponerle nueces a las ensaladas que quieres comerte una ensalada fresca. Añádele nueces o estas uvas pasas o arándanos secos o uno que otro casquito de mandarina o uno que otro pedacito de mango maduro, ahí va a estar muy bien. Pero siempre, siempre que tenga como una buena lubricación. El aguacate también lubrica un montón. Entonces también puede ser aceite de aguacate o picarle aguacate y así yo digo hacer un pegote, ¿no? El pegote es que yo cojo y le pego las hojas al aguacate y me queda ahí todo empegotado. Y ahí ya es mucho más fácil para el sistema digestivo asimilarlo y para que no haya inflamación. Yendo hacia el brócoli y la coliflor, hay un tip que es cocinarlos con nuez moscada rallada o en polvito, si ya lo tienes en polvito. Entonces cocino, cojo los pedacitos de brócoli o coliflor. Si tienes estos problemas de inflamación, evita combinarlas, o brócoli o coliflor, pero no eches las dos porque estás como doble aire y doble batudez, no queremos esto. Entonces, las cocinas en agua o las salteadas, yo siempre, siempre cocino el brócoli y la coliflor en agua antes de hacer cualquier otra preparación. La paso con agua con un poquito de nuez moscada para que ella se empiece a ablandar un poquitito y para que se cocine un poquitín y ya después le doy el sabor con otra cosa, ya sea con un poquito de horno o con salteadito. Pero siempre yo me lo meto, no, los meto en el agua con un poquitín, una pizquita de nuez moscada y después le añado sal, ghee o aceite de oliva. Eso sí, siempre, siempre, estas dos cosas deliciosas, como el brócoli y la coliflor, tienen que ir súper lubricados. No se los coman secos, ni mucho menos que queden así casi que crudos, porque eso va para la panza a hacer una fiesta de aire, ahí les digo, ¿no? Y para el colon también. Bueno. Ya el plátano verde, ya las otras cosas que necesitan como un poquito más de preparación, como los granos, por ejemplo, es otra cosa. El plátano verde no creo que haya mucho problema ahí, pero con los granos sí hay mucho mito y mucho miedo. No hay por qué tener mito ni miedo. Eso sí, a la par de que yo cocino bien los alimentos, voy haciendo cosas para arreglar mi panza. ¿Ok? Como tomar la infusión de comino, coriandro, hinojo, jengibre, canela, tomar agua caliente en las mañanas, ver que emocionalmente que no estoy digiriendo, que estoy resistiendo, porque ahí está también la clave. Pero mientras estoy haciendo mi trabajo personal, mientras trabajo también con el poder del acné, del fuego digestivo en mi panza, cocino bien los granos. Cocinar bien los granos significa dejarlos bien remojados, pues dejarlos remojando bien. Después cocinarlos, si son de los duros de matar, como el garbanzo, por ejemplo, que necesita mucha cocción. Yo que tengo estas ollas, desafortunada yo que tengo esas ollas inteligentes que yo pongo un botoncito y se cocina solo, yo le doy dos cocciones al garbanzo, porque yo necesito que quede lo más blando posible.
así que se desbarate más o menos. Y siempre, siempre lo cocino con comino, con coriandro y le añado ghee al cocinar y al servir, o aceite de oliva o de aguacate, el que elijas. ¿Por qué? Porque los granos todos son súper secos, tienen una gran cantidad de aire y lo vemos cuando estamos cocinando los que no son estas ollas, sino que son en ollitas normal a presión o las otras, sale mucha espuma cremosa al cocinarlos. Entonces yo sugiero, retira esa espuma y ponlos en cocción con agua limpia, para que el segundo hervor, yo le hago dos cocciones, dos hervores, para que el segundo hervor ya no tenga esa espumita del agua y combínala con alimentos dulces y cremosos, que ya vamos a ir al dulce, como la zanahoria, la papa, como la calabaza o la uyama, son alimentos supremos, o la patata, que son alimentos supremamente, ay, perdón, son alimentos supremamente dulces y cremosos y que me van a ayudar a que yo reciba mejor los granos. Siempre, 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 siempre lubriquen el grano al servirlo, a menos de que haya quedado como lo suficientemente lubricado en la cocción. Yo cocino normalmente los granos con ghee, pero cuando los sirvo, le pongo otro poquito. Y esta lubricación hace que entren suave, se asimilen con amor y salgan suavecito. Y así no me inflamo, no me lleno de aire, etcétera. Y cuando los como por fuera, pido que me traigan un poquito de aceite o un poquito de mantequilla, dependiendo cómo los veo, y pimienta negra, porque la pimienta, si bien aumenta el bata, pero en una dosis lo que hace es que me calienta mi acné, me lo eleva, me calienta el alimento y me ayuda a elevar mi acné para que yo tenga más potencia y me los coma mejor. Yo a los granos les echo pimienta, porque eso les da calor. Entonces los lubrico y les doy calor con las especias, con el comino, con el coriandro, con la pimienta, le echo cúrcuma también para que esto me potencie mi fuego digestivo y me permitan a mí digerirlos mejor sin ningún problema, sin ninguna clase de inflamación o estreñimiento. ¿Ok? Y lo combino, claro, con cereales dulces, no con sucaritas ni choco crispies, sino con arroz, quinoa, etcétera, principalmente con arroz. Ok, el sabor astringente, para resumir, seca y cicatriza. Por eso la cúrcuma es un desinflamatorio y un cicatrizante tan maravilloso, porque es astringente. Si tú quieres cerrarte una herida, aplícate algo astringente como la cúrcuma, por ejemplo, para que pare el sangrado y para que ayude a secar rápidamente y que las células se formen y empiecen a cerrar la herida. El efecto de la cúrcuma y de los otros alimentos astringentes lo que hacen es, claro, que elevan bata, entonces, el exceso de agüita disminuye un montón, pero también ayuda a desinflamar, como a cerrar, reducir, secar, desinflamar, cicatrizar. Ese es el efecto del sabor astringente y para mí es absolutamente maravilloso. Por eso es amigo del CAFA o de las situaciones o desequilibrios CAFA y es amigo del PITA o de las situaciones y desequilibrios PITA, por ejemplo, de un acné que se infecta o de una herida que está infectada, o de la gastritis, o de las úlceras, o de simplemente la irritabilidad, la impaciencia. Necesitamos astringente en la vida para que nos ayude a limpiar y depurar. En las cremas de dientes ayurvédicas normalmente hay contenido de NIM. NIM es una hoja supremamente astringente que si uno, o sea, la astringente es esos alimentos que nosotros nos metemos a la boca y que nos deja sin salivación. Ya me acordé de otros dos astringentes, la pera y la manzana. Por eso la pera y la manzana no son amigos de la digestión bata. Y sí son muy amigos de la digestión pita y kapha. La pera y la manzana no son como esas frutas cremosas, suaves y dulces que normalmente comemos, sino que ayudan a desinflamar, a cicatrizar y a depurar el sistema. Ellos tienen alto contenido de aire, por eso la manzana y la pera son porosos. Y cuando las comemos sentimos los juguitos, el sabor dulce y tal en la boca, pero cuando no la tragamos, si recuerdan bien, la boca queda seca. Comer pera o comer manzana nos da sed, porque son astringentes y nos dejan sin salivación. Muy bien, entonces ya sabemos para qué es el amargo, para qué es el picante y para qué es el astringente. Ahora vamos con el dulce.
El dulce tiene una amplia cantidad de alimentos y la dieta occidental es supremamente dulce. Por eso empecé por los otros tres sabores, porque a la dieta occidental le hace mucha falta amargo y astringente y hay exceso de dulce, salado y de ácido, por ejemplo, pero sobre todo dulce y salado. Es muy dulce y muy salada la comida occidental. Muy bien. ¿Quiénes están en el dulce? En el dulce hay mucha cosa, pero están todos los cárnicos, están todos los cereales, o no todos, pero la gran mayoría. Cuando yo digo cereales, estoy hablando del arroz, de la quinoa, de la avena, del trigo. Y aquí entra, por ejemplo, el centeno. El centeno es dulce, tiene unos toques como de astringente, pero es picante y es seco. Por eso el pan de centeno es apelmazado, no es así como abollonadito y suave como el de trigo o el de avena, por ejemplo. Y es un pan muy seco, que por eso se recomienda más hacia las personas tipo CAFA. Yo confieso que a mí me encanta el pan de centeno porque me gustan esos sabores astringentes, pero cuando consumo pan de centeno, que me eleva mi bata y me eleva mi pita porque es seco, porque tiene unos toques de astringente ahí y porque tiene una temperatura más alta, que eso no se lo voy a explicar acá porque es un poquito más desarrollado el tema, pero no importa. Mejor dicho, el centeno eleva bata y eleva pita, y yo soy bata y pita, entonces como que no es mi pan, pero me gusta el sabor. Entonces cuando me lo como, le echo mucho ghee o le echo queso crema para compensar, o le pongo aguacate encima para compensar su sabor bata pita con algo de capa, y entonces ahí me entra mucho mejor. Muy bien. Pero hablando de los cereales, está el trigo, la quinoa, el arroz, la avena. El trigo sarraceno también es muy seco. Entonces, para las personas que les gusta el trigo sarraceno, que les gusta el centeno, y son de un cuerpo tipo pita o desequilibrios tipo pita, como ya los dije en anteriores ocasiones, por favor, o lo combinan bien o le bajan a la cantidad, porque están embatándose y se están secando y eso no es chévere, ¿ok? O combínenlo bien o puede, si lo hacen ustedes, combinen avena con centeno o avena con trigo sarraceno o trigo integral con centeno o así, ¿no? Como para que no sea tan concentrado de este mismo cereal que es tan seco y que seca tanto porque seca en serio. Y es más, el pan de centeno se desbarata, si no está bien como aglutinado, si no está bien aglutinado, se desbarata con cualquier cosa que uno le unte. Listo. ¿Qué más es dulce? Los vegetales dulces son la zanahoria, la uyama, la calabaza, el zucchini, el calabacín, están la remolacha, están todos los tubérculos, es decir, papas, patatas, yucas, ñame, bueno, todo lo que está debajo de la tierra y que crece por ahí. Mm, También están, a ver, yo pienso en mis alimentos. Ay, los vegetales. Bueno, ya no me acuerdo. Se me borró aquí todo. Pero bueno, estos que son, mejor dicho, como que son, que uno los muerde y son muy dulcecitos y que se hacen muchas cremas con ellos, a excepción de la crema de espinaca y de espárragos, por ejemplo, que el espárrago también es astringente, así como la alcachofa. Aquí en este caso, los vegetales que son como más voluminosos, que pueden tener un poquito más de agua y esto, son dulces. Las frutas dulces, pues está el mango, el plátano, el banano, la papaya, melón, sandía, piña dulce. Las berries son combinación entre dulces y ácidas. Las uvas son dulces. La granada es dulce astringente. Tiene estos dos sabores. Por eso al comer granada la boca nos queda sin salivación. Y las fresas también, por ejemplo, son dulces ácidas. Durazno, el apricot, que no me acuerdo cómo es esto en español. Pero bueno, estos dulces, estas fruticas que son carnosas y que se pueden hacer como preparaciones salteaditas y cocidas con ellas, estas son dulces o dulces ácidas en el caso de las mermeladas, por ejemplo, con las berries. ¿Y qué más es dulce? Los lácteos, la leche es súper dulce, la mantequilla es dulce, el ghee es dulce, el huevo es dulce, mejor dicho, todo lo que come todo el mundo.
dulce, dulce. Obviamente el plátano macho o el plátano maduro es redulce, pero bueno. ¿Quiénes son amigos del dulce? Pita y Bata, porque tienen todo lo que estos personajes no tienen. El dulce tiene todo lo que Bata no tiene, a excepción de la temperatura. La temperatura del sabor dulce es fría, es decir, enfría el cuerpo, pero tiene peso, tiene lubricación, cosa que el Bata no tiene. Bata necesita compensación con peso y compensación con lubricación, y esto se lo da el sabor dulce. Por el contrario, Pita ama el dulce porque le lo refresca un montón y lo suaviza un montón. Entonces, si bien Pita tiene agua que lo suaviza un poquito, el sabor dulce lo mantiene como neutral, lo mantiene amiguitos, son amiguitos. ¿Quién no es amigo del dulce? Cafa, porque el sabor dulce es todo lo que Cafa es tierra y agua. Hablando de elementos, el sabor dulce es tierra, combinación con agua, y esos son los elementos de Cafa. Entonces, tierra y agua más tierra y agua es un charco, un lodazal, más o menos, ¿no? Y no queremos esto. Eso no quiere decir que Cafante no pueda comer nada de esto, sí, pero bien combinaditos con los otros alimentos y que en el plato el dominante no sea el dulce, sino que el dominante sean los otros sabores que a él sí le caen bien, así como con los otros doshas. O sea, para el bata no es que no pueda comer astringente o amargo o picante, sí, pero en pequeñas dosis y donde el sabor dulce con un poquito de salado y de ácido va a ser el dominante y no el alimento amargo, astringente, picante. ¿Qué pasa con el dulce? El dulce nutre. Esa es la función del sabor dulce, nutrir, crear tejido, hacer que todo crezca. Por eso cuando en la etapa de la niñez y del desarrollo en los niños, los sabores dulces, el sabor dulce es tan importante porque los ayuda a desarrollar los tejidos, a que el hueso crezca más, a que el músculo crezca más, a que la piel se desarrolle mejor. Esto hace, no estoy hablando de azúcar, que también es dulce, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de frutas, vegetales, cereales y las otras cosas que ayudan a que los niños crezcan mejor. Cuando yo tengo una dieta con un que es dominante en dulce, es porque estoy muy embatada, que también tiene que estar los otros sabores ahí, porque si no, lo que va a hacer es que voy a empezar a obstruir. Cuando el sabor dulce está en exceso, obstruye, genera como bloqueo, sobre todo cuando hago combinaciones no amigables de las que les hablé en el podcast de las combinaciones de los alimentos, cuando hago combinaciones no amigables como frutas muy dulces con leche o yogur que también es dulce ácido, con frutas muy pegajosas como el plátano o el mango, por ejemplo, cosas así. Entonces, cuando yo me pongo a combinar mucho dulce con mucho dulce, lo que hago es que estoy aumentando mi tejido y cuando llega un punto en el que ya no es saludable, estoy construyendo tejido de baja calidad y construir tejido de baja calidad es tener un sobrepeso que me genera a mí, no solamente, no estoy hablando de temas estéticos, sino que estoy hablando de letargo, de baja energía, inflexibilidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo ya, si yo me siento bien conmigo, todo bien. O sea, si mis indicadores están bien, si duermo bien, si soy flexible, si tengo energía, si estoy con ánimo y motivado, entonces todo bien. Pero cuando ya me siento en letargo, cuando yo estoy pesada, y que física y mentalmente ya no me da la vida, estoy absolutamente desmotivada, tengo pereza, aburrición y me siento como en el proceso de estancamiento físico y mental, eso sí quiere decir que estoy encafada y que el sabor dulce ahorita no puede ser dominante en mi plato, ¿ok? O cuando tengo desequilibrios cafudos, como exceso de grasa en alguna parte del cuerpo, como quistes, como diabetes, como colesterol alto, triglicéridos altos, como acné quístico, bueno, por decir algunos. Esto necesita una dieta que compense, y la dieta que compensa aquí es una dieta con astringente, picante y amargo, ¿ok? Listo, entonces esto hace el sabor dulce. El sabor dulce hace, nutre, hasta cierto punto nutre bien, y después de ahí yo lo que estoy haciendo es que creando tejido de mala calidad y nadie quiere esto. Entonces es muy importante siempre que el plato tenga todo un poquito, pero que mis sabores, los que me hacen bien a mí, sean los dominantes en el plato. Ahora pasemos al sabor salado, que tiene poquitos defensores. Aquí el principal es la sal. El apio tiene un toque de sal por naturaleza, pero es supremamente astringente, ¿no? Por eso el apio no le cae bien a los bata, pero bueno. Y menos con queso azul, que lo sirven. Yo no sé quién se inventó esa combinación.
¿Quién se inventaría la combinación de apio con queso azul? Eso es una bomba para una mala digestión. Eso se lo come bien el pita, que el pita, si tiene buena digestión, eso le entra divinamente. Pero un batudo o una persona que tenga una digestión embatadita, eso es la muerte. Si tú tienes esta digestión, aléjate del apio con queso azul, por favor. Entonces, la sal es claramente agua con fuego. Entonces aquí hay como que cuando hay sal hay mucha agua. Entonces, por ejemplo, las personas que consumen mucha sal están promoviendo la cantidad de agua en su sistema. Y si eso es lo que quieren, ok, pero hay que tener mucho cuidado con que más no es mejor, la dosis correcta y cuidado con los efectos negativos del exceso de sal en el cuerpo, ¿no? Como la hipertensión, por ejemplo. Entonces, cuida tu cantidad de sal, eso genera mucha agua y aumenta el fuego en el sistema. Y para usar correctamente la sal, por ejemplo, yo cuando consumo aguacate le echo un poquito de sal, pero le echo más pimienta que sal. Porque resulta que como el aguacate es dulce, que no les dije, el aguacate es redulce, tiene todo lo que un alimento dulce es cremoso, es suave y no sabe a azúcar en la boca, no sabe a mango, pero es dulce. Bueno, entonces como el aguacate ya es dulce, al echarle sal estoy aumentando su cualidad como grasosita, como acuosita, ¿no? Y yo no quiero eso en mí, porque yo en algunas zonas tiendo a retener líquidos. Entonces lo que hago es que le echo pimienta negra. Entonces eso lo que hace es como compensar. La pimienta negra me puede, en mi mente, y según la teoría ayurvédica, al final yo no sé qué ocurre en mi cuerpo, pero como fisiológicamente no sé, pero en mi mente y mi intención va hacia que esa pimienta compense el exceso de agua que puede generar el poquito de sal que le eché con la naturaleza cremosa del aguacate, ¿ok? Y es una opción para las personas que les pueda gustar así. Entonces, la sal es amiga del bata, pero no es amiga del pita y no es amiga del kaffa. El hecho de que sea amiga del bata no quiere decir que la bata se va a poner a echarle sal como loco o como loca a la comida. No, dosis, dosis. Más no es mejor. ¿Ok? Pero está ok. Para las personas que tienen presión baja, que suelen ser bata, pues un toquecito está muy bien. Que el alimento siga sabiendo alimento aun si tú le echas la sal y que el alimento siga sabiendo alimento, aun si tú lo condimentas con alguna de las especias, incluyendo las pimientas, ¿ok? Incluyendo el ajo. Cuando el alimento me deja de saber cómo sabe, porque yo lo condimenté con otra cosa, se me fue la manita en el condimento, ¿vale? Y también como para efectos culinarios es esto. Y finalmente tenemos el sabor ácido. El sabor ácido incluye tomates, limones, cítricos, fermentados. ¿Fermentados cómo? Como los vinagres, como los encurtidos, el sauerkraut o el chucrut, como la kombucha, como parte del yogur también, como algunos quesos, lo que pasa es que el queso lo cortan la leche para hacer queso, entonces ahí ya queda un ácido presente. Entonces son como combinaditos los quesos ácidos, ácidos dulces, unos más que otros, como por ejemplo los fermentados de soya, como el tempeh, como el seitán, no sé cómo lo hacen, no he averiguado, perdón, si alguien sabe, por favor me escriba cómo hacen el seitán. O el tofu, también el tofu tiene ahí su astringente de la soya y tiene el acidito del fermentado que no se siente tanto, se siente más como hacia el astringente y las personas que consumimos mucha soya como yo, o sea, mucho tofu como yo, humanos lubriquen bien, lubriquenlo bien porque sigue siendo un grano fermentado, pero sigue siendo un grano que tiene alto contenido de aire. Bueno. El tomate es ácido, ya les dije. Todos los cítricos y todos los fermentados. El ácido es fuego en tierra, es decir, aumenta pita y aumenta kapha y da balance a bata. Los batas son amigos del sabor ácido. Los pitas y los kaphas no son amigos del sabor ácido. Por eso a los pitudos que llegan a consulta conmigo le dije, bájale al tomate, porque estás comiendo mucho tomate y eso es más de lo mismo. Que un pitudo
Coma, o una pituda, coman mucho tomate, eso es un incendio, porque tiene fuego y tiene una potencia muy grande que ya el pita tiene, ¿ok? Y lo que pasa con el café es que el sabor ácido tiene mucha agua y el café tiene mucha agua, entonces eso es un charco. Entonces, cuidado, ojo, vuelvo y repito, no es que no puedan comer, es que no es dominante, que es diferente, ¿ok? Las combinaciones, las porciones hacen absolutamente toda la diferencia. Albata, tomatico, claro, kombuchita de vez en cuando, también estos otros fermentados, los encurtidos, claro, todo sí, pero en dosis. Yogur en dosis. Yo prefiero yogur de cabra, pero ajá, el que le gusta le sabe, ¿sí? Porque la cabra, aquí no sé, yo creo, la he hablado mucho. La cabra tiene unas cualidades distintas a la vaca. El lácteo que me entrega es mucho más digerible, es mucho más fácil de asimilar y no el de vacafa. Los lácteos de cabra tienen esa cualidad, que son amigos de cafa. Entonces, si tú eres cafudo, tiendes que se te sube el cafa y te gustan mucho los lácteos, pues vete por los de cabra. Es más fácil. Listo. ¿Qué hace el sabor ácido? El sabor ácido eleva el acné. El sabor salado aumenta la cantidad de agua y también como tiene fuego, pues ayuda un poquito. Pero el elevador del acné acá es el ácido. Junto con un poquito de picante, claro, pues que el picante entra como con mucha fuerza, hace mucha potencia y claro, eleva mucho el acné. Pero el ácido, como tiene ahí la suavidad de la tierrita, lo eleva sin generar tanto dañito. Entonces, por ejemplo, el limón es amigo del acné. Los cítricos, nosotros, la naranja, dulce ácida, mandarina, dulce ácida, toronja, más ácida que dulce. La pamplemusa, búsquenla, es más ácida que dulce, pero es de mis favoritas. Los berries están acá, porque ellos tienen un contenido de acidez y un contenido de dulzor. La cereza es más dulce que ácida, pero los otros sí tienen ahí un miti-miti, dependiendo de. Entonces, a la hora de consumirlos, es que yo ya prefiero a veces unos que sean como con más acidez y otros que sean muy dulces, en el tema de las frutas, por ejemplo. O, por ejemplo, una persona que anda con diarreas no es momento para comer ácido, porque lo que va a hacer es que es muy probable que le aumente la temperatura del cuerpo y la diarrea salga más, porque normalmente hay muchas diarreas, pero hay una diarrea que es la más dominante, que es exceso de calor en el sistema digestivo y entonces el cuerpo trata de regularse a través del ano, sacando el exceso de calor por el ano como forma de diarrea, ¿no? Entonces, si yo le voy a meter más calor al cuerpo mientras tengo una diarreita, pues estamos haciendo un dañito. Ahí, ten cuidado. Entonces, pero también es que hay un tip, que cuando yo me imagino un alimento o me lo estoy consumiendo, yo observo si el cuerpo lo recibió como esto era o la cagaste, una de estas dos, ¿ok? Como para que seamos un poquito más observadores y analíticos, atentos, no tanto analíticos, atentos al cuerpo y sus reacciones dependiendo del alimento que estamos consumiendo. Entonces, voy a hacer una recapitulación. El amargo es amigo de pita y cafa y no es amigo del bata. El refresca y seca. El astringente es amigo de pita y cafa y no es amigo del bata. Es cicatriza y seca y refresca también. El picante es amigo del cafa y no es amigo del bata y del pita, porque depura, limpia y como saca las cositas del sistema, pero eleva mucho el pita y obviamente eleva mucho el bata. El dulce es amigo del bata y pita y no es amigo del cafa porque crea tejidos y nutre y nutre. El salado es amigo del bata, no es amigo del pita y no es amigo del cafa. Y el ácido es amigo del bata y no es amigo del pita, no es amigo del cafa. Y su efecto es de elevar el acné. ¿Ok? Bueno, amigos, amigues, amigas, espero haberles sido útil con esta información. Vayan como para más detalle al blog, al artículo de los 6 sabores en mi página web. También hablamos mucho de esta información en la membresía Serie Limitada. Este contenido siempre va a ser contenido exclusivo en detalle en la membresía. Y doy como muchos más tips e información ahí, por si te interesa y si sientes que eso es para ti. Bienvenida a este grupo exclusivo de Serie Limitada. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.